a que se conecte más gente. Creo que cuando alcancemos los 25, yo creo que podemos partir. Sí, vamos en Para no 15. tener, sí, vamos en 15, para no tener que repetir un poco menos. Pues vamos en 15. Ahí ya se va sumando más gente. Vamos en 18. Mm. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Hola a todos. Hola. En un minuto más partimos. Ya. Vamos. Ya, comencemos. Oigan, espero que estén muy bien. Esto es bien, bien cortito, pero les venía a hacer extensiva una invitación que no sé si ustedes habrán visto, pero les quiero compartir esto. Eh, creo que lo están viendo. Y los queremos dejar invitados, la verdad, a este webinar que vamos a tener con el profesor Chen Yong Tan, que es profesor asociado de la Universidad de Hong Kong. Su área de investigación y su área de trabajo es particularmente el liderazgo educativo, una de sus áreas. Y en concreto, lo que vamos a conversar en este webinar es acerca de cómo las prácticas de liderazgo varían su efectividad dependiendo del contexto. Eh, y, y por eso los queremos dejar invitados a este webinar que lamentablemente por problemas de agenda él no lo pudimos hacer calzar con las clases y con el horario de clases de ustedes. Sabrán, por favor, disculparnos, pero en Hong Kong, en el fondo, cuando sean las 7 de la tarde del 30 de julio, para el profesor Pan, van a ser las 7 de la mañana del 31. ¿Hay 31 de julio? Sí, hay 31 de julio. Del 31. Entonces, los queremos dejar invitados.
a este webinar. Queremos que, por favor, ojalá todos nuestros estudiantes del LIME puedan asistir. Traten de reservarse ese día. Les voy a compartir ahora por el chat de, de Zoom, y también le voy a pedir ahí a Valeria que se los comparta, el link de inscripción. ¿Ya? El link de inscripción es muy importante porque ahí les va a llegar a ustedes la invitación a su calendario. ¿Ya? Eh, Eso es lo que les quería contar, no les quiero quitar más tiempo. De todos modos, voy a copiarle acá el link de inscripción en el Zoom, chat de Zoom. Por favor, si me confirman que les aparece, se lo agradecería, pero ahí está el link de inscripción para que nos podamos encontrar el próximo miércoles 30 de julio sí, con el profesor Tan en este webinar, y vamos a tener también, tal cual como tuvimos en esta sesión con la profesora Goldring, vamos a tener también traducción simultánea para los que lo requieren, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, ya contamos con eso, ya lo tenemos en mente. Así que esa era mi participación en la clase de hoy, bien corta, y ojalá motivarlos a que nos puedan acompañar, que puedan preparar sus preguntas y puedan también aprender en este webinar junto al profesor Chen Yong-tak, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, y ahí muchas gracias, Claudia, por el espacio, y Valeria. Estén muy bien, Muchas gracias, Cristian. aprendan harto Chao. hoy día. Chao, Muchas chao. gracias, Cristian. Chao. Y ojalá puedan conectarse entonces a este webinar, porque es un tema muy relevante también y muy relacionado con lo que hemos estado viendo en este curso, pero también más extensivamente en el diplomado. Entonces, bueno, ¿cómo están? Quería preguntarles antes de empezar la clase de hoy. ¿Bien? Acuérdense. De nuevo, ¿cómo? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Bien? Oh, veo unos, casi todos bien, un par de así. Bueno, ojalá que esos que están más o menos así vayan subiendo durante la sesión para que todos lleguemos a estar ahí bien arriba. Eh, y nada, les quería contar, bueno, que hoy día la clase del foco principal va a ser la observación de clases. Eh, Sin embargo, vamos a partir con algunos cachitos sobre colaboración y sobre desarrollo profesional docente, en el fondo empalmándolo con por la clase pasada, con la clase pasada, para que en el fondo también ver esto de la observación tenga sentido. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Em, si me esperan un segundo. Ya. Entonces, bueno, esta clase va a ser como ahí eso de conceptos clave no va, pero observación y retroalimentación de clases. Esta es como la primera sesión en el fondo, la sesión de observación. Pero antes, como les dije, quería partir con esto de los conceptos claves de las últimas clases. Que el primero es el de desarrollo profesional docente, que ya esto ya es tercera clase que aparece, que es la definición de la profesora Linda Darling Hammond, que tiene que ver que el desarrollo profesional docente es un aprendizaje profesional estructurado que produce cambios en las prácticas docentes y mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por qué vuelvo con esta definición? Porque si bien eh, porque todas estas prácticas que nosotros estamos viendo de colaboración, de observación, después de retroalimentación, tienen que tener una cierta sistematicidad, en el fondo, tienen que estar estructuradas, tanto en cuanto a la frecuencia, pero también hacia un sentido. Entonces, por eso es tan importante recordar también de esta estructura, hacia, en el fondo, frecuencia, sentido, y también, en el fondo, que haya cierta mirada común para que pueda haber, que pueda haber resultados a nivel tanto de docentes como de estudiantes. Y por otro lado, pongo esta definición de colaboración, que es un poco larga, pero que incluye muchos elementos importantes, que esta es de la profesora Griffiths, que dice que la colaboración es un proceso complejo que se construye sobre la confianza, la comunicación abierta y el respeto mutuo.
que esto, qué importantes son estos tres elementos, la confianza, la comunicación abierta y el respeto mutuo, qué importantes son también cuando hablamos de observación de clases. Luego, donde todos los miembros se enfocan en objetivos y responsabilidades compartidas, donde hay una comprensión común y donde se participa activamente con un sentido de responsabilidad compartida y también hay una toma de decisiones conjunta o compartida más bien. Dicho todo esto, quiero partir con algo que había quedado un poquito pendiente de ejemplos de colaboración, de dos modelos de colaboración que son modelos en el fondo de colaboración que conducen hacia el desarrollo profesional, no son una colaboración por colaboración, sino que buscan promover justamente una mejora de los docentes, de la práctica docente y una mejora de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? Esto había quedado pendiente de la sesión anterior y no sé si se acuerdan que en la sesión número uno les había mencionado que iba a profundizar un poco en la caminata de aula. Bueno, ahora llegó ese momento. ¿Ya? Primero les quería mostrar un ejemplo que viene de lejos, que es se llama Teacher Peer Excellence Group, que es un ejemplo donde se conjuga la colaboración, como les digo, para el aprendizaje profesional. Es un modelo quizá lo conocen, quizás se los mostraron ya en el diplomado. No sé si alguno puede comentarme si lo vieron o no, ¿ya? ¿No? Ya, mejor aún. Que este modelo fue desarrollado por la profesora Tew Cravens. Em, ella es una profesora que es de China, en el fondo, pero que lleva muchos años en Estados Unidos. Entonces ella pensó, ¿por qué no adaptar este modelo de colaboración de Tina? Que se acuerdan que la sesión pasada habíamos hablado de los directores de Tina, que ellos tenían algunas recetas de cómo hacer para colaborar, cómo hacían para fomentar la colaboración, porque allá es tan intensa, allá se colabora tanto. Y a la profesora Hugh Cravens dijo, en China se colabora mucho, parece que es una colaboración que lleva a la mejora de aprendizajes. Entonces, ¿cómo hacerlo para traducirlo a otros contextos? Entonces, sistematizó un modelo para llevar estas prácticas colaborativas a Estados Unidos y lo llevó específicamente al estado en que ella trabaja. Ella trabaja en la Universidad de Vanderbilt, en el estado de Tennessee. Entonces, ella con su equipo hicieron un proyecto piloto en 27 escuelas y trabajaron 3 años apoyando a estas escuelas. ¿Ya? Entonces el modelo que ellos hicieron fue el siguiente. Esto consistía, como dice acá, este modelo en ciclos iterativos de planificación colaborativa de clases, observación de clases, retroalimentación y revisión realizada por profesores que se basa en el modelo de Shanghái, o sea, en el modelo de China. Voy a adelantarme un poco. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Este es el modelo que ella trabajó. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, ¿cómo sistematizamos la colaboración? ¿Cómo llevamos este modelo de colaboración a Estados Unidos? Este modelo de China, de Shanghai, a Estados Unidos, sistematizándolo en 4 pasos, donde un primer paso es que los docentes planifican clases colaborativamente, luego se implementa esta clase que se planificó donde algunos docentes la observan, luego se hace una retroalimentación de la clase, de esta clase, imagínense, es la misma, una clase planificada en conjunto, esa clase implementada es observada, luego hay un feedback a esa clase, que recuerde que es la misma clase planificada, entonces luego se hace un refinamiento de la clase, se hace un refinamiento de esta planificación. ¿Ya? Entonces esa planificación luego se enriquece con el feedback de los pares docentes. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces esta planificación que esta planificación que es conjunta, no solo es de un docente en particular, además no solo fue elaborada colaborativamente, sino que además se retroalimenta en el fondo en base al input de distintos docentes de la escuela, entonces es mejorada colaborativamente.
Entonces así hay un ciclo continuo de mejora, en el fondo, de mejora colectiva. Em, Acá, volviendo a la página, por eso ahí se habla acá de un ciclo de un ciclo iterativo, como les digo, de planificación colaborativa, de observación de clases, retroalimentación y revisión, en el fondo, revisión de de esta planificación en base a la observación y retroalimentación basada en el modelo de Shanghai. Acá la profesora Sue Cravens y su equipo dijeron, este proyecto va a tener tres objetivos, que es que en el fondo, tres objetivos que son no negociables, que es en el fondo, la enseñanza se hace pública. En el fondo, la enseñanza se desprivatiza, ya la sala de clases se abre a través de distintos pasos. En el fondo, la planificación colaborativa ya es un paso a que se haga la enseñanza pública. Luego hay una observación de clases, que eso ya literalmente es hacer pública una clase. Y luego la retroalimentación, que también tiene que ver con mirar todos en conjunto. ¿Ya? Luego dice, acá ella ocupa la palabra almacenable. En el fondo, acá lo que se habla es de que el conocimiento, estas planificaciones, por ejemplo, que ya son, de manera que ya son elaboradas conjuntamente, pasan a ser una especie de bien del establecimiento. Ya no son solo de un profesor, de un docente, sino que más bien son como de todos. Entonces, por eso se hace almacenable y es posible elaborar una especie de repositorio de planificaciones y de materiales que ya son ya son del equipo, ya son del establecimiento, no solo son de una sola persona. Entonces, por eso ella habla que se puede acumular y compartir el conocimiento a través del tiempo y se hace accesible para todo el equipo, ¿ya? Y además, el otro objetivo es que se va validando para la mejora. En el fondo, en la medida que se va observando que se van mejorando estas clases, se va generando como experticia local y estas mismas clases se van cada vez validando más. En el fondo se va cada vez más como puliendo esta clase, este contenido y esta práctica instruccional. Em, ¿Cuál es la teoría de acción acá? Que en la medida que se planifica colaborativamente y hay observación de pares, hay retroalimentación sobre la práctica, es posible compartir y desarrollar la experticia local para mejorar la práctica docente y así se disminuye la variación de la calidad de la enseñanza en cada escuela, subiendo, en el fondo se disminuye la variación entre la calidad entre clases. De esa manera es posible elevar en el fondo los niveles de efectividad en conjunto, en conjunto a nivel global en la escuela. ¿Se entiende? En el fondo, se planifica colaborativamente, obviamente con espacio para la variación individual. En el fondo, todos planificamos, por ejemplo, una clase de matemática que va a ser implementada, eso sí, por distintos profesores de matemática, cada uno a lo mejor hace alguna actividad un poco diferente de acuerdo a la sala de clases en la que va a enseñar esa clase. Ese es el espacio para la variación individual. Luego esa clase se observa. Eso permite, en el fondo, que haya una retroalimentación, no cualquier retroalimentación, sino que es práctica y es específica, o sea, que esto lo vamos a ver más adelante, que es específica en el sentido que está dirigida sobre aspectos concretos, aspectos claves y además que es práctica. No solamente es así genérica, no solamente está en cosas en deseables, muy abstractos, sino que es bien en qué es lo que hay que mejorar, cómo se puede hacer para mejorar. Todo eso lleva, todo eso lleva a aumentar la experticia local. En el fondo, en la medida que la retroalimentación cumpla con ciertas características, sí lleva a aumentar la experticia. Un bien o un no, la clase no estuvo tan buena, parece que no ayuda tanto, sino que
hay que cumplir con ciertos elementos para aumentar esa experticia. Que esa experticia de un docente es lo que permite también que aumente la enseñanza. Entonces, cuando esa experticia aumenta en distintas salas de clase, también, y cuando abrimos todas las salas de clase, lo que se habla acá es que se va disminuyendo la variabilidad entre salas de clase. No hay que un docente haga una clase que es muy distinta de la otra, ¿ya? Primero porque, claro, tenemos planificaciones que son compartidas. Luego, además, podemos ver lo que pasa en estas distintas salas de clase. Luego, además, hay retroalimentación que en el fondo permite reducir esas brechas entre lo que pasa realmente y lo que queremos que pase. ¿Ya? Entonces, otra vez vuelvo, la idea es justamente disminuir la brecha y aumentar la calidad. Carlos levantó la mano. Sí, buenas tardes, profesora. Mire, Dígame. quisiera consultarle con respecto del factor tiempo en este modelo, Mm, puesto que pensémoslo y llevémoslo también a nuestros propios liderazgos actuales, donde los tiempos de planificación o de trabajo colaborativo compartido son los que prácticamente nos otorga el 65-35 en algunos casos, y son muy sí. pocos. Entonces, ¿cuánto tiempo requerirá de poder implementar este tipo de modelo? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, les mencionaba que el proyecto, como viendo a lo largo, duró 3 años, porque no son modelos fáciles justamente de implementar, porque requieren distintas características como organizacionales, en el fondo requieren disposición, requieren un tiempo como de adaptación, de aprender la práctica. Esto no es como que, ya, nos ponemos a hacer esto y sale bien a la primera, sino que requiere justamente que se hagan los tiempos, que se aumenten, que se vaya generando también esta experticia del grupo. Lo que la profesora Cravens dijo en el fondo, cuando estuvo acá en Chile a principio, el año pasado, fue que las escuelas que fueron más exitosas en hacer esto son escuelas que pudieron revisar un poco el horario más bien completo el horario completo de la escuela, justamente para poder insertar de la mejor forma la colaboración dentro de sus horarios. No tengo la respuesta específica de cómo es lo que le hicieron, cuáles fueron las piezas que movieron, pero sí ella lo que nos dice es que fueron capaces de pensar más bien de manera global y no solo mirar la colaboración como una especie de accesorio más, sino como una parte esencial ya dentro de la práctica de las escuelas. Andrea, Ivonne, no sé quién. Andrea. Andrea parece que levantó la mano primero. Sí, sí. Hola, yo quería compartir que nosotros en el colegio donde trabajo intentamos aplicar este modelo. ¿En serio? Ya. Sí, nosotros nos juntábamos a planificar, éramos profesores de distintas asignaturas. Por ejemplo, no sé, el profesor de física tenía un desafío él planteaba un desafío para su clase, diciendo, Ujú, mira, ¿sabes qué? A mí siempre me cuesta enseñar esto, ujú, ¿ya? Entonces armábamos un grupo para planificar en conjunto. No necesariamente eran puros profesores de ciencias, sino que también claro. profesores de otras disciplinas que podían, que por ejemplo le hacían clases al curso, ¿ya? Ujú, Cosa de poder decirles, mira, sabes que a mí me funciona esto, etcétera. ujú. Hacíamos la planificación en conjunta, después el profesor implementaba la clase era grabada porque no Ujú, teníamos tiempo de coincidir todos para claro, poder observar la claro. clase. Después todos, después del proceso de observación, nos juntábamos de nuevo, retroalimentábamos en función a lo que habíamos visto, qué resultó, no resultó, etcétera. Y se hacían modificaciones en la planificación para poder aplicarlo en otro año o incluso en el curso paralelo, ¿ya? Súper. ¿Qué fue lo difícil de eso? Es que eran,
muy pocos los docentes con los cuales nosotros tenemos un sistema donde estamos acostumbrados a observar nuestras clases, la Ujú. verdad. Entonces eso era súper, favoreció este tipo de iniciativa. Pero lo complejo fue calzar los tiempos Mm, para lo mismo que decía Carlos, ¿cierto? claro, Para poder realizar este proceso, porque planificar colaborativamente no es tan simple no, no y es tan no simple. es algo que se resuelva en un bloque, en 45 minutos ni en 90 minutos, es algo que puede tardar incluso varios bloques, varias semanas. Sí, Entonces, eso. sí, No sé, me quedé con la sensación de que fue súper nutritivo, que uno aprende un montón. Sin embargo, no sé si nuestro sistema, por lo menos el particular subvencionado y el municipal, estamos tan disponemos de tantos recursos, factor tiempo para poder realizarlo. Finalmente, esta iniciativa se fue diluyendo en el tiempo justamente por eso. justamente por lo mismo. Claro, Mm. claro. Sí, es una muy buena acotación, justamente tanto lo que dicen Andrea como lo que dicen Carlos, el factor tiempo efectivamente es algo clave. Y también hay que pensar algo, quizá justamente esto no es para planificar todas las clases que se van a hacer en el establecimiento y tal cual como dice acá, la idea también a largo plazo es ir generando esta especie de repositorio, que en algún momento eh, cada vez se vayan teniendo más insumos. El colegio a lo mejor, por ejemplo, van a partir a lo mejor planificando, por ejemplo, el caso que dijo Andrea, que en física, por decir algo, a lo mejor planificando las clases que son más claves, partir las que son más claves de física o las que son más difíciles de hacer. Entonces, la idea es priorizar a lo mejor qué es lo que es más necesario de mirar en conjunto, eh, que justamente para optimizar tiempos, para optimizar también recursos a nivel de establecimiento y también para que los establecimientos sientan como equipo que esto vale la pena de hacer. Porque si en el fondo se planifica cualquier clase o se ve que todas las clases son las que hay que planificar en conjunto, efectivamente puede ir dando la sensación de que no da el tiempo, de que no vale la pena, de que no es necesario. Y estaba pensando en lo que también mencionó Andrea, esto que se demoraba, efectivamente la planificación conjunta consume tiempo. Como personalmente yo también participé mm, algunos años en un proyecto, en una adaptación que se hizo de este proyecto, además en Chile, ¿ya? Con distintas escuelas. Em, y efectivamente acompañábamos a escuelas en la planificación conjunta y claro, era algo que no era tan sencillo. En el proyecto en particular que trabajé yo era con escuelas básicas, donde muchas veces había solamente un docente por asignatura, entonces se tenía, por ejemplo, que había un profesor de inglés y al profesor de inglés en su planificación lo tenían que apoyar profesores que a veces ni siquiera sabían tanto de inglés. Entonces los insumos que le daban tenían más que ver con más que con apoyo como del contenido mismo de inglés, era más bien apoyo en metodologías de enseñanza. Y lo que, y lo que vimos, por ejemplo, es que con moderación, cuando había moderación, cuando se acompañaba, se podía hacer a veces en un tiempo reducido la planificación compartida, pero efectivamente tenía que haber un foco bastante claro, porque si no es muy fácil diluirlo, es muy fácil que el proceso se haga eterno, así uno podría dedicarle a una clase mucho tiempo. Entonces, claro, hay un proceso, volviendo a esta idea de que no solo toma tiempo colaborar, sino también toma tiempo a aprender a colaborar. Toma tiempo justamente en ir viendo, en ir priorizando, ver dónde poner los focos, dónde poner los énfasis. En este caso, la planificación colaborativa servía mucho tener a alguien que fuera, por ejemplo, alguien que va guiando el proceso para que se optimizaran los tiempos. Y bueno,
Hola a todos y a todas. Bueno, yo quería comentar como 3 puntos. Una, yo Ya. soy profe de inglés, ¿ya? Y nosotros hace muchos años, porque nosotros trabajamos en redes de profes de inglés, lo intentamos, ¿ya? Con toda la tecnología que teníamos disponible y puro empeño, porque en realidad los equipos directivos en ese año, en ese tiempo no apañaban mucho. Y logramos planificar, logramos ejecutar y retroalimentar. Pero de Ujú. ahí ya se nos fue el tiempo, las etapas, las fechas y todo. Pero sí fue bastante enriquecedor porque éramos de contextos similares y yo creo que eso igual la ayuda al tipo de estudiante que uno tiene, al nivel de inglés que uno apunta, por lo menos en la asignatura de nosotros, eso igual es importante. Y lo otro, que como punto aparte, yo creo que en relación a lo que decía el otro colega del tiempo, yo creo que es importante poder difundir este tipo de iniciativas para que sean parte del plan local. El plan local tiene una cantidad de horas destinada para su realización dentro de las horas no lectivas. Y de alguna manera se tiene que impulsar a que ese tiempo se use para el desarrollo profesional y lo que se quiere lograr en el plan local. Y de hecho ahora el 14 de agosto CPIP celebra sus 50 años y están convocando una jornada de reflexión que vaya en apoyo al desarrollo del plan local, relevando prácticas y personas dentro de los establecimientos que puedan de alguna manera ejercer un liderazgo y poder involucrarse en esto. Así que quizás es una buena instancia para también poder plantearlo en sus comunidades educativas. Eso. Sí. Muy interesante también, Ivonne, la acotación, porque claro, efectivamente, quería acotar dos cosas a partir de lo que mencionaste, que en este caso, por ejemplo, qué bueno también es pensar la colaboración no solo también al interior del establecimiento, sino también extramuros, que eso también es algo que vamos a retomar en las últimas clases del curso con el profesor Armando. Y también, y que hace mucho sentido en estos casos, por ejemplo, cuando a veces hay un profesor de asignatura por establecimiento. Qué importante también es eso, pensar la colaboración más allá de un establecimiento. Y lo otro que también me resonó mucho es el rol del liderazgo, que también, volviendo a esta experiencia que les comento que yo tuve, que tuvo que ver con la adaptación de este mismo modelo que hizo la profesora Eptu Cravens, que pasó como de China a Estados Unidos y también a Chile, em, qué importante era el rol también de las y los líderes y en particular de los directivos de cada establecimiento. Lo que nosotros también vimos es que los directivos tenían un rol muy, 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 muy clave e incluso también los sostenedores. En el fondo, los sostenedores también proveían condiciones que permitían que la colaboración pudiese ser sostenida en el tiempo. En el fondo, cuando lo que nosotros veíamos era que sostenedores que eran más propicios a que los colegios, a que sus establecimientos pudieran mantener la colaboración, efectivamente eran colegios en los que era más fácil, era más fácil planificar estas reuniones y era más sistemático el proceso. Asimismo, establecimientos también en que esta adaptación que les comento sucedió en pandemia, entonces todas las reuniones eran virtuales, eh, establecimientos en que los directivos se involucraban más, también permitían hacer reuniones más frecuentes, el foco parecía ser más claro. Esto, todo lo que les estoy mencionando, em, es algo que como parte de mi observación personal, pero que también está recogido como resultados de esta investigación que se hizo. Les puedo compartir más adelante los enlaces el enlace a un artículo que hay. Em, pero efectivamente cuando hay apoyo del liderazgo, tanto a nivel de los líderes, en nivel de sostenedor, pero también líderes de la escuela, la colaboración sí parece ser más sistemática y más enfocada. Eso, no sé si alguien tiene algún comentario o duda sobre esto. ¿No? Si no, les quería compartir otro ejemplo de modelo de colaboración. Este es otro ejemplo que
tiene que ver con la caminata de aula, que es el que vimos. Es otro modelo diferente de colaboración, pero parecido. Se parece en lo sistemático, se parece en que involucra la colaboración, la retroalimentación, pero acá el foco es un poco diferente. Este se llama ciclo de mejoramiento continuo. Van a ver, también habla de etapas secuenciales, habla de mejora escolar desde la sala de clases otra vez, y habla acá de una revisión y reflexión constante de los elementos del triángulo instruccional. Ya vamos a pasar al triángulo instruccional. Eh, pero adelanto, tiene que ver con la enseñanza del docente de un contenido y donde además están los estudiantes. ¿Ya? Eh, de este modo, en el ciclo de mejoramiento continuo, se permite responder a preguntas como las siguientes: ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo lo estamos haciendo bien? Em, en concreto, el ciclo de mejoramiento continuo tiene estas etapas. Parte con la primera, que es la del centro, que es definir un futuro deseado, que es hacia dónde queremos ir. Luego viene recopilar datos, y acá es donde entra la caminata de aula, que la caminata de aula son estas observaciones cortas que se hacen a distintas salas de clases, no solo a una. Entonces donde se espera recoger patrones de distintas aulas. No solo información de una sola aula, sino poder elaborar en qué está pasando en nuestro establecimiento completo, o en nuestro nivel, o en todas las salas de una determinada asignatura, y ojalá con focos bien específicos. Por ejemplo, cómo se está enseñando tal contenido, cómo se están realizando los cierres de clase, cómo están sucediendo los inicios, cómo se están produciendo las interacciones, por ejemplo, qué tipo de preguntas son las que hacen los docentes. Entonces, para eso se hacen estas caminatas, que son estas caminatas de aula, que como les digo son observaciones cortitas, que ojalá hacen más de un docente, donde pueden comparar sus observaciones. Además, em, para descubrir patrones. Em, Luego de recopilar datos, a través ya sea de la caminata de aula o a través de otros instrumentos, em, por ejemplo, evaluaciones, em, las planificaciones, el- las, los- la- las tareas que han hecho, las tareas o ejercicios o actividades que han completado los estudiantes. Todos esos son insumos, son datos. A través de todos esos datos se pueden elaborar hipótesis de qué es lo que está pasando y de qué es lo que podría hacerse para mejorar. Luego se hace una implementación, o sea, se establece una mejora colectiva en distintas aulas, no solo en una sola aula, y luego se puede reflexionar sobre cómo fue en esta implementación. Para ello, otra vez, para esta reflexión, otra vez ayuda la caminata de aula, o sea, otra vez ayuda entrar a las salas de clase para poder mirar otra vez a nivel colectivo en distintas salas de clases cómo fue esta implementación de la mejora. ¿Ya? Entonces, acá la observación de clases tiene características, en este ciclo de mejoramiento continuo, la observación de clases tiene características que son diferentes, son cortitas, no tienen esta observación, no tienen este foco de retroalimentación uno a uno. O sea, igual se realiza, pero no es el objetivo primordial, sino más bien, como les digo, vuelvo a repetir, es un proceso para mirar más en general. Em, bueno, acá hay dos modelos de colaboración que em, están relacionados con la mejora. Ambos en el fondo planifican, ambos en el fondo tienen este foco de ir mejorando la experticia em, en el establecimiento, la experticia en la enseñanza, para mejorar el aprendizaje de cada estudiante. ¿Ya? Y ambos, bueno, observan
utilizan la retroalimentación, la observación y la observación como herramienta clave. Entonces, acá ya vimos dos ejemplos, pero ¿por qué observar clases? Y uno es un concepto bien importante que ocupan dos modelos. Ambos modelos acá, el del ciclo del TPEG y el ciclo de mejoramiento continuo, hablan de un concepto bien importante que es la desprivatización. ¿Cuál es el contexto de la desprivatización? ¿Qué significa desprivatizar? Desprivatizar la práctica, como dice acá, implica que los docentes observan a otros profesores, son observados y además reflexionan continuamente sobre su práctica, teniendo como foco principal, como foco final, perdón, la mejora de la enseñanza y los resultados de sus estudiantes. O sea, la desprivatización implica hacer que algo que es privado, como la enseñanza, es privado en el sentido que ocurre en una sala donde solo están docentes y estudiantes, se abre. Se abre con un foco, no con cualquier foco, sino con foco final, que es la mejora de la enseñanza y los resultados de aprendizaje. ¿Por qué hacerlo y en qué contexto? En el fondo se dice, acá hay un autor un poco antiguo, que dice que tradicionalmente la enseñanza aún es un asunto mayoritariamente privado. Algunos estudiantes, dice, algunos docentes, perdón, pasan, como dice acá, 40 años en el aula. Hace un cálculo este autor que dice, que es Braga, hace el cálculo que hacen 50.000 clases o más y todas ellas en solitario. Solo apenas un pequeño número de todas esas clases es presenciado por otros adultos. O sea, se abre a la observación, al escrutinio, al feedback de pares. Por otro lado, acá otro autor dice que hay otras disciplinas, por ejemplo, la investigación, la atención en salud, la arquitectura, las artes, donde la discusión, la colaboración son cosas muy habituales. En educación todavía, todavía ese paso no se ha dado tan completamente. Entonces, todavía las escuelas, tal como dice Schleifer, todavía las escuelas no están totalmente estructuradas para que los docentes puedan aprender unos de otros, coordinar clases, discutir datos o compartir ideas. De hecho, acá quería mostrarles un dato que probablemente conoce, no sé si conocen Talis, probablemente se han escuchado hablar de ella y me ayuda si conocen Talis, una mano hacia arriba o no. No sé si la conocen o no. Bueno, Talis es una encuesta. Talis significa Teaching and Learning International Survey, o sea, encuesta internacional de la enseñanza y el aprendizaje, que es una encuesta que ha hecho la OECD. Ya se ha aplicado 4 veces ya en distintos países. Han salido, Chile ha participado en 3 de estos 4 ciclos. Se aplicó por última vez hace 2 años, el 2023. Y bueno, van a salir este año los resultados de esa última vez. Por ahora, los últimos resultados disponibles que tenemos son los que se publicaron en el año 2018. ¿Ya? Entonces, en Talis se preguntan Talis se aplica a docentes y a directores y directoras. En concreto, se aplica a docentes de séptimo y octavo básico o equivalente. Se aplica a países que pertenecen a la OECD y a otros países que también están asociados. Em, Se hacen distintas preguntas sobre sus prácticas de enseñanza, sobre su satisfacción laboral, sobre cómo su horario, sobre cómo estructuran su horario de trabajo, sobre sus condiciones laborales, sobre sus relaciones interpersonales en el contexto laboral. Y una de las cosas que se les preguntan es, ¿con qué frecuencia ustedes tienen la posibilidad de observar clases de otros docentes y proveer retroalimentación? ¿Qué se vio en este año en Talis Chile? Que el 67,5% de los docentes de séptimo y octavo básico en Chile, a los que
se les aplicó la encuesta TALIS, el 67,5 dijo que nunca tenía la posibilidad de observar clases y proveer retroalimentación a otros docentes. Nunca. O sea, más de la mitad de los docentes en Chile dijo eso. Un tercio, o sea, más, un poco menos, un cuarto, un poquito más de un cuarto dijo que al menos de una vez, que menos de una vez al mes, y menos de un 10% dijo al menos una vez al mes. Esas cifras al compararlas con el promedio OECD, mm, eh, tampoco es que, tampoco es que los docentes de otros países, tampoco es que la mayoría observen clases una vez al mes, más de una vez al mes, perdón, pero, pero sí vemos que es mayor, al menos con los datos de Chile, sí, sí parece ser un poco más frecuente que en Chile. Sí, sí hay una mayor proporción de docentes que reportan que al menos una vez, o sea, que tienen la posibilidad de observar, de observar y retroalimentar pares. ¿Ya? Em, es un dato que idealmente se debería transitar hacia mejorar justamente por estas cosas que hemos que hemos visto en el fondo. Una escuela donde hay mayor posibilidad de observar clases, es una escuela que tiene mayor posibilidad de analizar, de analizar las clases de analizar las clases que están haciendo nuestros pares. Es una escuela que tiene mayor posibilidad de mejorar la experticia de los pares docentes. También es una escuela que tiene la posibilidad de disminuir esta variabilidad entre salas de clases. Entonces, no es trivial no es trivial que exista la observación de clases y no es trivial tampoco aumentar esa frecuencia. ¿Ya? Como estamos en el tiempo, Em, bueno, pero tenemos 10 minutos antes de salir al break, así que quería igual aprovechar esos minutos eh, para poner, para ya comenzar con la observación. ¿Cuántos de em, ustedes en general, díganme a viva voz nomás, con sus micrófonos, en general observan clases o no? ¿Sí? Sí, sí, yo ¿Sí? Sí, observo. ¿Sí? sí. ¿Con No, pauta yo en no. general o así como Sí, yo también. Con con pauta. pauta Con o así rúbrica. una observación más libre? Pauta. En general con pauta. Ambas. Sí. ¿Hay alguien acá que nunca observe clases o que nunca haya sido observado? Nosotros estamos en proceso recién de la implementación del proceso. ¿Quién dijo, perdón, quién? ¿Cristian? ¿Fue que dijo Sí, eso? Sí. yo acá. Ajá. ¿Hay alguien que Que en creo que general... estaba muy abajo el micrófono. Ahora sí. Sí, no, se escuchó bien, solo que Ah, ya. yo como no como estoy compartiendo pantalla, no los veo a todos cuando hablan. Ese es ese es el problema. Pero, ¿hay alguien que nunca haya observado una clase acá? Yo nunca he entrado a ninguna clase a observar. Nunca. Ajá, No. Sí he sido súper. observado, Ajá, pero no he entrado, digamos, a la clase de otro docente a ver cómo lo hace. ajá. O sea, como, claro, pero ya tocará, entiendo, si están Sí. implementando este modelo. ¿Hay alguien más que nunca le haya tocado observar clases? Por mi parte, en nuestro colegio hacemos observación, pero solamente el equipo directivo, no hasta la instancia de que entre profesores se puedan visitar o hacer observación entre ellos. Súper. El equipo directivo visita. ¿Quién comentó eso? Perdón, que no veo quién fue. Valeria Rojas. Valeria. Ok, entonces nunca te ha tocado. ¿Alguien más? Hola. Hola. ¿Quién? Eh, Su nombre. Que no Edgar, veo. ¿Quién? Edgar. Edgar, ya. Bueno, en mi caso, yo soy encargado de convivencia Ajá, y en trabajo complementario con UTP no, no se me solicita a mí
realizar una observación, pero Ajá, yo generalmente intento, dentro de los tiempos que se pueda, entrar a las clases y observar, pero ajá, no genero esa retroalimentación con el docente. ujú, Yo hago eso principalmente. ajá, súper. Claro, hay en distintos establecimientos hay distintas modalidades como para implementar estos procesos de observación. Claro, y algunos es que efectivamente el equipo de convivencia tiene más posibilidad de retroalimentar, hay otros que no necesariamente. Súper. Entonces, bueno, en en estos poquitos minutos, gracias por compartir sus distintas experiencias. Quería mostrarles ahora algunos conceptos claves o más bien modalidades que tienen que ver con con la observación o aspectos más que modalidades que son importantes de recordar cuando se observa, tanto si nunca nos ha tocado observar una clase, como también si nos ha tocado hacerlo, pero que siempre es importante tener en consideración. ¿Ya? Por eso, en el fondo, creo que también es importante que podamos revisarlos, y podamos también ejercitarlos, porque a veces son cosas que se van perdiendo y además que la observación, como muchas otras cosas, también es un músculo que se entrena. No es tan sencillo a veces observar clases y luego generar una buena retroalimentación, sino que son cosas que de a poquito eh, se van, se van adquiriendo como los focos para hacer una observación que sea útil, que sea precisa, que sea productiva en el marco de los procesos de mejora. ¿Ya? Entonces, en general, cuando se observa, tal como en el modelo que les voy a mostrar, se habla de dos aspectos. En el fondo, de el qué se observa y el cómo se observa. Es decir, del foco, que es el qué, y de la modalidad, que es el cómo. ¿Ya? Entonces, esos dos aspectos son como bien clave al entrar a observar una sala de clase y en un proceso de observación que tiene que ver con la mejora pedagógica. Esta no es una observación de cualquier tipo. Un paréntesis. Un paréntesis importante. Yo sé que hay distintos tipos de observación y con distintos fines. Sé que hay observación que se ocupa a veces con fines evaluativos. Sé que hay observación que se ocupa también, eh, pero en este caso, la observación que estamos viendo es una observación con fin de acompañamiento o también o también, que también puede ser diagnóstica. ¿Ya? Pero tiene que ver con una observación eh, que conduce hacia la mejora, ¿ya? Eh, entonces tenemos dos cosas, como les digo, foco, qué observar, y modalidad, cómo observar, ¿ya? Entonces, lo primero es el foco. Les mencioné antes el triángulo instruccional. ¿Qué es el triángulo instruccional? Se parece al núcleo pedagógico, ¿ya? Este triángulo donde cada vértice es algo clave de lo que hay en un aula, en una sala de clases. Por un lado, él o la docente, su práctica, en el fondo, qué es lo que hace él o la docente, qué es lo que dice, qué es lo que propone. Por otro lado, los y las estudiantes, que es cómo es su trabajo, es su actividad, es su interacción con los docentes, son sus respuestas, por ejemplo, a la clase, son sus respuestas a las preguntas que proponen los docentes, son las interacciones que tienen además entre ellos. eh, y por otro lado está el contenido, o sea, qué es lo que se enseña en esta clase, qué es el contenido curricular que pasa en esta clase. ¿Ya? Entonces, docente, que es en el fondo qué es lo que hace el docente, cuáles son las preguntas que hace, cuáles son las actividades que propone, eh,
cómo ejerce su práctica, no sé cuáles son sus ritmos, cómo se desenvuelve en esta sala de clase, em, cómo propone, son las distintas cosas que hace el aula docente. Los y las estudiantes, en el fondo, cómo responden a las preguntas que hace este docente, cómo desarrollan las actividades, cómo interactúan entre ellos, em, cuánto participan, cuánto levantan la mano, por ejemplo, cómo es su actividad, en el fondo, se levantan la mano, em, conversan, se ven motivados, todas estas cosas es lo que pasa con los estudiantes. Y por otro lado es el contenido, en el fondo, cuál es el tema de la clase, qué tipo de actividades propone el estudiante, el docente, cuáles son los materiales que se utilizan, incluso, por ejemplo, si hay material, por ejemplo, audiovisual o no, si hay material de apoyo o no, todas esas cosas tienen que ver con el contenido. Entonces, tal como dice acá, la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje es coproducido por estudiantes y profesores alrededor de contenidos curriculares y además en contextos específicos. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Antes de pasar a la siguiente, eh, esto es más complejo incluso. Nosotros hablamos de un triángulo, pero sabemos que esto es más complejo, porque eh, hay un ambiente que modifica además qué y cómo es lo que hace el docente, modifica también cómo se realiza este contenido y cómo interactúan entre sí los estudiantes. Además, los estudiantes no son uno solo, sino que además los estudiantes se modifican entre ellos. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, un grupo de estudiantes que, 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 que no está muy atento a la clase, por ejemplo, la respuesta del curso va a ser distinta, la respuesta del curso completo o el comportamiento del curso completo va a ser distinto que si todos, por ejemplo, están en silencio. O a lo mejor si la participación de si por ejemplo un docente habla y solo un par levanta la mano, a lo mejor menos estudiantes se van a atrever también a levantar la mano. Entonces, lo que hagan los estudiantes van también a modificar lo que hacen sus compañeros. Yo sé que ya estamos al filo de salir al break, pero quería hacer quería mostrar esta lámina. Otra vez pensando en el qué, en este foco, en el triángulo instruccional, cómo se ve el triángulo instruccional en una observación de clase, en concreto en un registro de observación. Este sería un registro de observación muy detallado que dice, la profesora pregunta, ¿quiere alguien compartir acerca de qué fracción es mayor? O sea, acá se habla de lo que hace la docente, que hace la profesora. La profesora hace esta pregunta. Una niña levanta la mano y se ofrece de voluntaria para ir a la pizarra donde cuidadosamente dibujó dos rectángulos. O sea, ¿qué hace acá la estudiante? Vemos que hay una estudiante que levanta la mano, que se ofrece de voluntaria para ir a la pizarra. Ojo, pero esta estudiante no levanta la mano porque sí. Levanta la mano porque la profesora preguntó, ¿quiere alguien compartir lo que piensa acerca de qué fracción es mayor? O sea, recuerden, estas cosas no suceden como en vacíos, sino que están conectadas, los elementos del triángulo se conectan entre sí. Y el contenido acá aparece. La estudiante acá dibujó dos rectángulos, uno marcado en cuartos para graficar los cuatro cuartos y otro dividido en octavos con cuatro pedazos rellenos para graficar cuatro octavos. O sea, el contenido acá aparece, bueno, aparece acá, también aparece en lo que dice la docente, qué fracción es mayor. Sabemos que es una clase que se trata de fracciones, sabemos que es una clase que se trata de matemáticas, o sea, que es de la asignatura de matemática. Y este contenido que está relacionado con la pregunta que hace la docente y que, bueno, esto es lo que hace la estudiante.
¿ya? Entonces, esa es la respuesta que hace la estudiante. O sea, ella grafica en la pizarra, hace dos dibujos, dos rectángulos, dividido uno en cuatro, y el otro en octavos, ¿ya? Em, con eso hablamos del foco. Entonces, ¿de qué mirar? Este triángulo instruccional, ¿ya? Donde este núcleo pedagógico, donde hay estos elementos que son docente, estudiantes y contenido. Y con esto yo creo que nos vamos al break antes de pasar a la modalidad de registro y hacer el ejercicio. No sé si les parece. Vale, entonces no sé ¿Sí? si... Perfecto, son justo las 7:30. 10 minutos. Ok, 10 minutos. 10 minutos, 7:40 acá entonces. Observación de clases y que tenía dos aspectos principales. Una era el qué mirar, que era el triángulo instruccional, y ahora vamos a hablar del cómo, ¿ya? Porque la idea es que ese cómo tenga ciertas características. Y en el fondo acá la invitación es un poco a dejar ciertos marcos afuera y poder mirar con una mirada, em, poder mirar con foco en la mejora, con foco en el triángulo instruccional, pero además con ciertas características que permiten que una observación em, nos permita luego dar una buena observación y una observación que sea productiva y que sea efectiva y que sea pensando en la mejora, ¿ya? Entonces voy ahora sí a compartir pantalla. Em, Perdón, estábamos aquí. Estábamos en esta lámina, ¿cierto? Ya, en el ejemplo, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al cómo, ¿ya? Antes vimos el qué, ahora el cómo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ojo, acá hablamos de registro? ¿Por qué? Porque la observación de clase, o sea, la observación de clase, en sí misma, está bien que exista, pero la observación de clases, digamos que está incompleta si no tiene retroalimentación. La observación por sí misma no necesariamente genera cambios. Genera cambios siempre que se haga algo con ella. Siempre que se pueda, con el modelo, por ejemplo, del ciclo de mejoramiento continuo, elaborar patrones, pero también se completa en la medida que haya una retroalimentación. Y para que haya una retroalimentación, nosotros creemos que es importante que haya un registro de clase, que funcione como una evidencia, ¿ya? Nosotros acá lo que proponemos bajo este modelo es que cuando uno observa clase, lo que puede hacer, en el fondo, es dejar evidencia de lo que sucede en la clase. ¿Para qué? Para luego poder dar la mejor retroalimentación posible a los docentes y teniendo datos concretos de lo que sucedió en su clase, ¿ya? Que no sea una retroalimentación, no poder dar, para que tengamos elementos para darle una retroalimentación que es específica, que está basada en cosas que sucedieron en la clase y no solo en impresiones, para que sea una retroalimentación que permita movilizar cambios, ¿ya? Para eso, este registro de observación, o sea, esto que nosotros anotamos de lo que sucede en la clase, debería tener ciertas características, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, lo que nosotros anotamos es como solo un recuerdo, ¿ya? Por eso es importante tener un buen registro de lo que sucede en la clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros esperamos observar y cómo esperamos que sea este registro? Primero, que se centre en las cosas que sí se ven en la clase versus en lo que no se ve en la clase. Acá hay un ejemplo que dice, en lo que sí veo,
la profesora planteó y escribió en la pizarra un ejercicio de suma con reserva en el ámbito numérico del 100. Versus lo que no veo, la profesora no utilizó material concreto. Efectivamente, la profesora puede no haber utilizado material concreto. Eso es real. En una clase puede pasar que una profesora no utilice material concreto. De hecho, es muy probable que eso pase. Sin embargo, saber que no utilizó material concreto no nos permite saber qué es lo que sí pasó. Y lo que sí pasó en este caso, que la profesora planteó y escribió en la pizarra un ejercicio de suma con reserva. ¿Ya? Por eso es tan importante centrarse en lo que sí está sucediendo versus en lo que no está sucediendo. Yo he visto en general a lo largo de los años muchos registros de observación de clase. Y he visto muchos que parten diciendo, el profesor no anota el objetivo de la clase en la pizarra. He visto muchas observaciones de clase que tienen esa frase o frases muy similares a esa. Pero si no anotó el objetivo de la clase, ¿qué es lo que hizo? ¿Lo dijo en voz alta? ¿No pasó nada? No se vio el objetivo no se habló sobre el objetivo de la clase? Entonces, por eso es tan importante hablar sobre lo que sí se hizo. Por otro lado, lo que nosotros no vemos tampoco nos da tanta información, porque que nosotros no hayamos visto algo no significa que no sucedió. A lo mejor, por ejemplo, la profesora no utilizó material concreto porque a lo mejor en esa clase no le iba, o en ese fragmento de la clase, a lo mejor en esa primera, no sé, primeros 15 minutos que se vieron de la clase, no los ocupó, pero a lo mejor en lo que seguía de la clase sí los iba a ocupar. O a lo mejor el profesor, en estas observaciones, muchas observaciones que yo vi, o sea, muchos registros de observación que yo leí, el profesor no anotó el objetivo de la clase porque ya lo había anotado antes y por X motivo lo borró, pero sí había estado anotado. Por otro lado, no sabemos a lo mejor si esta clase, a lo mejor este fragmento de clase o esta clase entera que nosotros estamos viendo es un continuo a lo mejor de 3 clases que van a ser, o 2 clases que van a ser sobre el mismo tema, y a lo mejor algo que nosotros decimos que no está pasando, ya pasó en la clase anterior o va a pasar en la clase siguiente. Por eso es tan importante centrarse en lo que sí pasa. ¿Ya? Em, por otro lado, acá es importante que en esta modalidad se centre en la descripción concreta más que en el juicio. O sea, acá por ejemplo dice, la profesora pregunta, ¿qué vimos en la clase pasada? Y hay un estudiante que contesta la galaxia, pero la profesora le pregunta al curso, ¿vimos la galaxia? Otro contesta, no, la Vía Láctea. La profesora responde, sí, vimos la Vía Láctea. Ese sería un registro muy descriptivo. Yo sé que es muy detallado. A lo mejor es algo demasiado detallado si uno está pensando que uno entra a la sala de clases mirando, escribiendo. A veces es difícil llegar a ese nivel de detalle. Es algo que a lo mejor es algo que se puede eventualmente llegar a hacer. Pero en una primera vez es difícil. Ese es bien descriptivo. Versus este otro que dice, la profesora no considera el error de los alumnos. Acá en este caso uno podría decir, la profesora pasó por alto a este estudiante que dijo la galaxia. No le dijo nada, pasó por alto y le preguntó, hizo como si no existiera y le preguntó al curso, ¿vimos la galaxia? Pero ese estudiante no le dijo nada. Pero sin embargo, nos da poca información decir, la profesora no considera el error de los alumnos. ¿No los considera siempre? A lo mejor, ¿se puede decir que no considera el error de los alumnos esa profesora? O a lo mejor justamente a un solo alumno no le dio una retroalimentación, no le dijo nada. ¿Podemos decir ese juicio? Em, por otro lado, es difícil ocupar ese elemento de la profesora no considera el error de los alumnos, es difícil luego ocuparlo como un elemento para la retroalimentación. Entonces, en ese sentido, sí conviene que la retroalimentación sea, o sea, perdón, que el registro de observación sea más descriptivo. Y por otro lado, em, acá dice, el registro es específico
versus global. Siempre es importante, siempre va a ser más importante y ayudar más a la mejora que algo sea específico. Es bien distinto decir la clase estuvo buena. Está bien que te digan que una clase estuvo buena, pero también no es tan útil que te diga estuvo buena, porque ¿cómo se puede mejorar algo que te dicen estuvo buena? Es más fácil, es más útil que te digan qué es lo que estuvo bueno y qué es lo que no estuvo tan bueno. O si te dicen esta clase no me gustó. Si te dicen esta clase no me gustó, es una retroalimentación que no sirve mucho. Entonces, siempre es importante que haya más especificidad en la información que se entrega al momento de retroalimentación y para que haya más especificidad al momento de retroalimentar, es importante que haya más especificidad al momento de observar y registrar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, este ejemplo, cuando la profesora pregunta qué saben sobre los pueblos originarios, aproximadamente la mitad del curso levanta la mano. Cuando uno de los niños contesta, los otros escuchan la respuesta y siguen levantando la mano. Me imagino que para responder ellos también. Eso es bien específico. Versus es una clase participativa. ¿Qué es una clase participativa? Es una clase donde la profesora hace muchas preguntas, es una clase donde había muchas actividades, como que no nos dice mucho, es una clase participativa. Entonces nos dice más, había muchas preguntas, qué tipo de preguntas había. Por otro lado, por mucho que la profesora haga preguntas, también nos da mucha información qué en tanto responden los estudiantes. Por mucho que una profesora haga muchas preguntas, también es importante saber si los estudiantes están respondiendo o no a esas preguntas. Patricio. Gracias. Una consulta. De acuerdo a toda esta descripción, yo estoy imaginando que la pauta con la cual yo hago el acompañamiento tiene muchas deficiencias, Ajá. porque tenemos la pauta que se construyó este año, es una pauta que va picando si la acción está o no está. Eh, pero yo lo que hago es anotar al reverso de las hojas toda la información que yo voy observando de la clase. Eh, y todas estas cosas que surgen, o sea, la profesora explica lo que le hacen las consultas a los estudiantes. Juanito no participó mucho de la clase, pero la profesora sí preguntó a Juanito qué está haciendo. O sea, voy anotando las cosas que yo estoy observando, pero de acuerdo a lo que tú estás describiendo, me queda la sensación de que eh, es mejor, o a lo mejor estoy equivocado y tú me corriges, llevar un registro de lo que estoy observando más que una pauta de cotejo de ir colocando si está, no está, se observa, no se observa, sino que es mejor, al parecer, llevar un registro como un registro de campo cuando uno está observando algo de una manera mucho más libre al momento de observar que encasillarnos en estas pautas que generalmente nos entregan en los colegios para poder hacer acompañamientos de aula. ¿Estoy en Ujú. lo correcto o me equivoco? Un Sí, es registro con una una... gráfica, sí, eso es. Sí, gracias Patricio por la pregunta, porque las pautas son muy comunes y también bastante útiles. Sin embargo, yo creo que no son incompatibles. En el fondo, las pautas que elaboran en los establecimientos sirven también para fijar focos de interés para ese establecimiento. A lo mejor para ese establecimiento, para el tuyo o el de otros colegios, por ejemplo, les puede interesar a lo mejor, voy a seguir con el ejemplo, que se anote el objetivo de la clase, que esté anotado en la pizarra. Entonces, ese es algo que hay que ponerle un check. Por ejemplo, a lo mejor es importante que haya otras cosas, que entonces hay que ponerlo, a lo mejor es importante que se hagan preguntas que eliciten no sé, el pensamiento. Entonces, check. Pero también es importante al momento de retroalimentar y de analizar la clase, incluso si no hubiese una retroalimentación inmediata, si hubiese también un proceso más bien de análisis previo, es importante también algo un poco más cualitativo, un poquito más de contenido, porque finalmente la pauta de observación, el checklist, finalmente se transforma casi en algo cuantitativo, como si está o no está. Em,
Entonces, en este caso, el registro, eso que mencionas, Patricio, que en el fondo haces al reverso, ese registro como personal, yo creo que no es incompatible, sino que por el contrario, es muy complementario. Entonces, por ejemplo, si después se utiliza esta pauta que elaboraron ustedes en el colegio, luego este registro sirve también para enriquecer ese feedback y esos focos que ustedes dijeron, esto es lo importante para nosotros como establecimiento, lo vas a poder enriquecer como con ejemplos de lo que se vio en la clase. Entonces, a lo mejor, si la pauta dice como esto mismo, como hay preguntas que elicitan, que elicitan la metacognición. eh, Después, en el momento de retroalimentar, vas a poder decir como, hay preguntas, pero a lo mejor solo una, o solo la contestó, solo esta pregunta hay preguntas que elicitan la metacognición, pero vi que la contestan dos estudiantes y solo siempre son los mismos. Entonces, eh, sí permite enriquecer el que exista un registro y sí permite dar más datos más allá de está o no está. Eso, no sé si responde la pregunta. Sí, sí, me queda claro. En el fondo es mezclar ambas cosas. Claro, Uno no quita lo otro, al contrario, no, se no quita lo complementa. otro, no, 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 para nada. Ah, y lo otro quería solo complementar. Y además a lo mejor tienen también que ver con observaciones también con distintos propósitos para observar. Porque si efectivamente, eventualmente se trata de una observación que tiene que ver con un fin base evaluativo, por decir algo, eh, va a ser a lo mejor la pauta, ustedes están buscando dar un feedback que es evaluativo y entonces en ese sentido sí van a requerir que exista, ver si algo está presente o no. Igualmente, en este caso, nosotros acá estamos pensando más bien en un acompañamiento, pero aún así, aunque sea, por ejemplo, evaluativo, siempre es importante pensar también que existan un poco más de insumos para también poder dar un feedback si hay una evaluación. Que esa evaluación no sea solo como un está, no está, sino está y cómo está o está o cómo se ve. Eso, para Carlos. Sí, bueno, yo quería aportar más bien un poco lo que también decía el colega recién Patricio, respecto de la justicia que tiene la evaluación. Y creo que lo que en la historia profesional me ha tocado es que generalmente cuando nos toca ir a observar o somos observados, siempre hay un dejo de injusticia respecto del instrumento o de quién te evaluó o el estilo que tiene esa persona, etcétera. Sin embargo, con lo que usted nos acaba de mostrar, creo que me voy abriendo mente en muchas cosas y me hace mucho sentido lo que usted nos propone, puesto que hoy día yo como director me toca leer muchas veces pautas de acompañamiento, no de observación de clases, sino que de acompañamiento. Y generalmente los registros son como los del lado derecho, digamos. O sea, la profesora no utilizó el material, la profesora no consideró el error, la profesora, su clase no es participativa o no controla el grupo curso. Mm, Y a la hora de tomar decisiones, que esto es lo más complejo, por ejemplo, cuando hay una docente que el jefe técnico, el jefe de departamento, te dice que ya no hay mucho más que hacer con la profesora porque se le ha hecho todo, y resulta que cuando uno entrevista después a esa profesora en el proceso y te dice que eso no es así, que en verdad ella sí hizo de alguna otra manera o que esa clase correspondía al objetivo anterior del objetivo de la unidad didáctica, entonces... Creo que esta modalidad de registro que usted nos está planteando, por lo menos lo que es mi cultura educativa, me hace mucho más sentido que el versus. Y creo que eso lo hace más justo. Eso quería mm. comentar. Sí, muchas gracias, Carlos, por esa acotación. Y justamente es muy, muy, muy importante el ejemplo que está poniendo de los docentes que dicen, no, no, yo no, eso no fue tan así como como me está diciendo. Porque la retroalimentación también se trata de un proceso que es dialógico, no es solo como
el que retroalimenta no solo lleva una verdad, sino también hay un contraste como de lo que el observador o los observadores vieron, también con la impresión que tiene el docente de lo que realizó, con sus propósitos, con el contexto más amplio que también tiene, porque efectivamente lo que los observadores ven es solo a veces ni siquiera ven la clase completa, pero aunque vean la clase completa, es un fragmento ínfimo con respecto al semestre y más con respecto al año. O sea, no tienen necesariamente un contexto amplio de por qué tomó las decisiones que tomó, por qué a lo mejor... Puede ser que a lo mejor esa clase efectivamente no fue la mejor. Entonces también, entonces hay un contexto más amplio y en ese sentido em, los docentes, en ese sentido, es muy importante que también haya evidencia para decir por qué el observador está diciendo lo que está diciendo y que se produzca efectivamente un diálogo. Porque, claro, el observador puede decir, vi que tu clase no fue participativa. Y el docente puede decir, pero yo encuentro que la clase sí fue participativa. Pero el observador, si no tiene nada más que decir, no tiene como evidencia para respaldar esa frase de que no fue participativa, como que se acaba la conversación y no hay un verdadero diálogo para la mejora. Uno se queda con la impresión de que no fue participativa y el otro que sí. ¿Y qué mueve, qué aguja mueve eso? Nada. Entonces, es bien importante que haya más contenido para poder eh, gatillar este proceso de mejora y también por algo como por este sentido de justicia que menciona el profesor Carlos, que se sientan también los docentes que que lo que se observa tiene que ver con su clase y no solo sea un ojo que juzga, pero que no ve realmente. Verónica, Sí, yo también a complementar un poquitito lo que ya habían dicho, cuando yo he observado clase, voy con la pauta que es como del colegio, etcétera, pero la pongo dada vuelta por las partes blancas claro, y empiezo desde el inicio, desde el primer segundo a escribir, 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 escribo, miro, escribo. Termina la clase, me voy con la pauta, leo y empiezo a rellenar la pauta. Y al lado siempre hay un pedacito que dice observaciones y ahí voy colocando, por ejemplo, esto fue fantástico por este y este motivo, faltó esta cosa, no se revisó la tarea, le preguntaste siempre a Juanito. Y después, la retroalimentación siempre parto con, ¿qué te pareció tu clase? ¿Te gustó, no te gustó? Em, ¿Qué habrías cambiado, qué no habrías cambiado? Porque pones al profesor como protagonista y de ahí uno después ya empieza a mirar la pauta y yo también voy a los apuntes anteriores y después fotocopio tanto la parte de adelante como la de atrás, de tal forma que no haya, que haya la menos objetividad posible. súper, súper. Muchas gracias, Verónica, por ese ejemplo. Ahí se cumple un poco esta integración de la pauta de observación como el checklist con una observación un poco más comprensiva de lo que sucede en la clase, más cualitativa. En el fondo se unen estos dos mundos. Y por el otro lado, es muy bueno el ejercicio que menciona de poder anotar, en el fondo, de llevar un registro que quizá durante la clase es más objetivo y luego mirar esas anotaciones y complementarlas y claro, y al ladito escribir como estas anotaciones estos juicios o estas preguntas que quedaron. Ojo, el juicio em, yo sé que acá el juicio tal como está acá tiene una carga un poquito negativa, pero también hay que pensar que ustedes como docentes también tienen una experticia que también les permite emitir un juicio sobre qué cosas también son deseables que sucedan en la clase y qué cosas no son tan deseables. Y en ese sentido el juicio no es no es algo, no es el enemigo, porque hay un juicio profesional y el juicio profesional sí es deseable que exista. El problema está cuando ese juicio profesional es un juicio sin evidencia, sí es un juicio que se vuelve peligroso. Es un juicio que se vuelve peligroso y que no moviliza cosas que sí nos gustaría movilizar. Gwendolyn,
Yo estaba pensando en mi colegio. Nosotros tenemos un sistema como súper estructurado de observación al aula y retroalimentación. Entonces, y eso es parte también del desarrollo profesional. Entonces, cuando leía uno de los textos que era ¿qué factores median la relación entre el liderazgo para el aprendizaje y el desarrollo profesional? Había un elemento que era clave y que este tenía que ser continuo, que no bastaba, como decías tú, que fuera una vez al semestre o que yo te había visto 2 veces y con eso finalmente yo tuviese como una visión del docente y también de lo que pasaba en la sala. Entonces yo creo que acá también es clave, como creo que lo decía Verónica, que en la retroalimentación sea el docente el protagonista. Y finalmente lo que en mi caso yo hago es a través de preguntas que él se pueda enfocar como tú decías, en la parte de la clase, que en este caso podría ser, no sé, una actividad de la clase, y hacer preguntas para llevarlo a que él se dé cuenta de qué sucedió en ese espacio, ¿ya? Porque finalmente si yo a un docente y también a nosotros mismos nos dicen, mira, te felicito por tal cosa, pero a lo mejor yo no veo esa felicitación como tal, no me sentí a lo mejor que lo hice bien, solamente me lo están diciendo, tengo que verlo. Y además para generar un cambio también yo tengo que ser consciente de que eso tengo que mejorarlo o de que algo pasó. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, como vamos movilizando en relación a que el docente se dé cuenta de lo que sucedió. Y cuando no pasa, bueno, ahí obviamente nosotros le decimos, mira, en esta sucedió tal cosa y yo le leo finalmente lo que yo observé, solamente sin el juicio. Y ahí él dice o ella dice, ah, sí, sí me acuerdo y pasó esto y los estudiantes, no sé, no levantaron la mano y finalmente yo no le pregunté, etcétera. Pero finalmente él se moviliza para que la acción que hagamos de retroalimentación, de mejora, le haga sentido. Porque también comparto que si al profesor no le hace sentido, uno no va a cambiar, po, porque uno lo va a Exacto, seguir haciendo igual, la misma práctica exacto, constantemente. Entonces ahí exacto. creo que es súper relevante eso, como que acá decía que fuera compartido este desarrollo profesional con el liderazgo. Claro, uno finalmente como que podríamos decir un poco le da la mano, pero el camino se le hace el profe. Ujú. Entonces, eso. Sí, tal cual. Y estaba pensando también, complementario a lo que mencionas, Gwendolyn, que la observación en el fondo también es para prestarle ojos al docente, porque cuando uno hace una práctica, uno no tiene ojos sobre lo que está haciendo, o tiene unos ojos muy limitados. Entonces, cuando uno utiliza una observación que es más específica, más descriptiva, más focalizada en lo que sí se ve, lo que uno hace justamente es prestarle ojos, entonces ayudar a ver mejor su práctica. Y también cuando le ayudamos a ver mejor su práctica, podemos hacer que ese llano, que el camino para el cambio sea más llano, también que esas resistencias disminuyan. Y además que, otra vez repito lo mismo, que, que exista, que se pueda gatillar la mejora, si no, no hay mejora posible en el fondo. Imelda, Hola, hola. em, espero no alargar mucho. Mira, quería No. contarte que precisamente eso que acabas de decir al final era una de las ideas que tenía en mente plantearte y plantearle a los compañeros. Eh, las veces que me ha tocado retroalimentar, a ver, contextualicemos. Yo he hecho observaciones de clases desde una dirección académica que dirijo em, por asignatura. Tomé la decisión hace 2 años atrás de no hacerlo general, sino que por disciplina. Y generé pautas de observación, en realidad son pautas de acompañamiento a clase. No sé si ahí hay una. Esa es de Algo se matemáticas. alcanzan a ver, sí. Ya, esta es de matemáticas, está rayada, pero ya, es de matemáticas. Ujú. Entonces, cuando primero se socializa, se hace todo el protocolo que en toda la escuela se hace porque es lo que corresponde, ¿cierto? Entonces, cuando yo retroalimentaba a los colegas, generalmente buscaba la oportunidad de poderles plantear que esto era un poco traer a la conciencia de la persona que estaba siendo acompañada aquello que por estar dentro del bosque no pueden ver.
Porque cuando uno está ejecutando la acción dentro de la clase, está guiando una clase, está trabajando, está en la suya, hablando, metido en el asunto, po, de lleno, concentrado en eso. Entonces pasan un montón de situaciones alrededor que por la pura condición humana tú no alcanzas a darte cuenta. Eso por un Exacto. lado. Y por otro lado, era una especie como de la conciencia de lo que no logras ver. Y por otro lado, en este separar las disciplinas, yo observé lenguaje y matemática. Ahora estoy en matemática otra vez, retomé porque la experiencia anterior me sirvió y no sirvió a los colegas para poder ajustar algunas cosas relacionadas con la enseñanza y sobre todo con las prácticas dentro del aula, para poder movilizar los resultados de aprendizaje, siempre con ese foco. Entonces, esta pauta te la presento porque quiero saber si hay algún reparo, algo que se le debiera agregar, si, no sé lo que sea. Los compañeros igual si quieren opinar porque me sirve. Eh, Aquí yo tengo el desarrollo del acompañamiento por ámbitos. Tengo la preparación de la enseñanza, el A. El B es la creación de un ambiente propicio, que es por el marco de la buena enseñanza. Ujú. Y el C, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Y aquí es donde yo despliego 18 indicadores que tienen que ver con la asignatura. Entonces es muy preciso. Y en la tercera hoja tengo una hoja en blanco que dice observaciones, comentarios, etcétera. Y ahí lleno igual, escribo como decía Lavero. Escribo todo lo que sea importante de anotar. Y en este yo tengo indicadores como por ejemplo, los estudiantes construyen y comunican el significado de lo que piensan y resuelven. Entre paréntesis, argumentar y comunicar, que son dos habilidades de matemática que sí o sí el profe tiene que trabajarlas. Ujú. Ese indicador, cuando uno presenta esta pauta a los colegas, les hace ruido. Pregúntense ustedes por qué. Otro dice, responde las preguntas de los estudiantes de manera clara y precisa con un buen manejo conceptual. Aplica estrategias de evaluación formativa con énfasis en la retroalimentación congruente con los objetivos de enseñanza que está trabajando. Promueve el aprendizaje a partir de experiencias que van desde lo concreto a lo simbólico, transitando por lo pictórico. Esas son estrategias, la estrategia Copici en este caso. Claro. Que se ha trabajado en los consejos de matemática para que la apliquen. Y así, pues, Ujú. el aula ofrece un contexto letrado con rótulos en áreas por donde se desplazan los niños, los estudiantes, consecuencias numéricas, valor posicional, tablas de multiplicar y bla, 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 bla. Una serie de cuestiones que se supone que debieran tener a la mano, a la vista los niños para poder ir integrándolas. Ya, Ujú. entonces, como pueden ver, esta pauta tiene indicadores que van a la observación o al acompañamiento de los estudiantes, por un lado, de lo que los estudiantes hacen, dicen, cómo participan, y del docente. Algunos van hacia el docente y otros van hacia los estudiantes. Entonces, en el fondo, lo que se observa es una dinámica dentro de la sala que tiene relación con la interacción que se da en el aula al momento de impartir la clase el profe de matemáticas. Ujú. Y enfocado en las cosas que desde la jefatura técnica, que no soy yo, pero yo trabajo con el jefe técnico y con el director, se han tomado acuerdos para que se realicen y los profesores han estado sumados a esa causa, digamos. Entonces, no Imelda. sé, me gustaría escuchar algún comentario respecto de esto, de la profesora o de quien quiera, porque es interesante poder compartir. Sí, no, es muy interesante la experiencia. Yo quería primero tomar la palabra solamente en virtud del tiempo también. Me parece una muy buena experiencia, en verdad. Quizá a lo mejor si existe la posibilidad después de que compartas esa pauta, a lo mejor y existe, no sé si Vale, por ejemplo, tienen algún foro en la intranet en que, por ejemplo, pudiesen compartir esa experiencia y ahí la compañera Imelda recibir retroalimentación de los pares. Pero yo quería comentar que en el fondo... esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando anteriormente, con que la pauta puede ordenar la observación, puede dar ciertos focos de lo que es deseable, de los aspectos que ustedes quieren mirar, pero en el fondo otra vez es importante que se complemente con una mirada más cualitativa, más comprensiva de lo que se ve en la clase. Y además, también lo que me quedé pensando,
y esto ya es una apreciación más personal, yo no sé, depende también cómo lo usen. Eso es muy importante, cómo se vaya a usar esa pauta y los propósitos que vaya a tener. Es muy importante también que puedan revisar el número de indicadores que tiene, porque en una primera vista 18 es bastante. Entonces, depende del nivel de especificidad. Yo no sé cómo les está resultando, pero a lo mejor puede ser difícil que pasen 18 cosas distintas en una sola clase, por lo mismo que mencionaba antes. Una clase es solo un fragmento de todas las cosas que pasan en el año. Entonces, puede ser que a lo mejor el resultado, puede ser a lo mejor que la retroalimentación de una pauta en que que se están viendo tantas cosas, luego tengo una retroalimentación en la que parece ser que faltan muchas cosas. Entonces, en ese sentido, esto sin conocer la pauta en detalle, ya lo digo, em, a lo mejor estoy dando unas opiniones de más, me gustaría poder verla más en detalle, pero sí tendería a pensar que a lo mejor es importante también darle una vuelta al número de cosas que se están viendo, o también en el fondo, quizá también, estoy apresurándome mucho, me faltan elementos también para conocer, me faltan elementos para conocer también cómo se utiliza después para retroalimentar. A lo mejor se agrupan, eso no lo sé, pero sí es importante ver eh, cuántos focos se van a poner en esta observación. Ese es mi comentario muy a priori, la verdad. Gracias. Y Igual por yo ahora, ahí ¿mm? tengo una columna que dice que no aplica para cuando eso no se observa. Ah, ok. Ok, No súper. aplica nomás, Entonces, po, o sea, Andrea, o sea, Imelda, perdón. Imelda, yo no sé si por eso preguntaba, Vale, no sé si hay una forma en que efectivamente Imelda pueda compartir y pueda recibir retroalimentación de los compañeros, porque ahora la verdad se hace un poquito complicado, nos quedan 10 minutos de clase nomás, sí, 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 entonces dale, dale. se hace un poco complicado que todos podamos tener el espacio de Lo dejo leerla ahí, y pues, por poder si en algún comentar todo, momento se sería muy puede rico, retomar. pero se nos iría todo el espacio de la clase. Em, Quizá lo podemos conversar después, ¿vale? Sí, Pero sí, por porque tiempo, no hay foro para este módulo, digamos, para esta ah, parte del módulo, pero podríamos ver de qué manera sí, se podríamos podría pensar una manera. como discutir estas prácticas. Sí, o yo también lo puedo conversar por fuera para ver si ahí podemos generar algo, así que va a quedar abierto este tema. Ahora por tiempo, Andrea tiene levantada la mano hace un rato, así que Andrea, te doy la palabra y solo Andrea más para que podamos observar un video, porque si no, no vamos a alcanzar. Muy breve. Solamente contar una pequeña experiencia. Nosotros tenemos la observación de clases con el fin de acompañar a los docentes para mejorar las prácticas pedagógicas en función del aprendizaje de los estudiantes. Ese es como el foco. Desde ese punto de vista, nos fijamos como uno, no observar clases perfectas. Ujú, Nuestro foco es ir a observar las clases que no resultan, los cursos donde es difícil, donde el profesor planifica una clase, prepara el material y no da resultados. mm, Y nos centramos en focos de observación. Es decir, por ejemplo, un docente, hay una conversación previa antes de la observación y un docente dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que me vayas a ver en el sexto B. Quiero ver, porque tengo poca participación en clase de mis estudiantes en el curso de sexto B y hago preguntas, nadie responde, me cuesta ver si están aprendiendo o no, etcétera. Entonces yo entro al aula y ese es mi foco de observación. Y después entre los dos acordamos de qué manera abordar esa problemática que tiene que ver con la participación de los estudiantes en aula. Entonces, desde ahí nos olvidamos de ir a observar clases donde todo tiene que resultar, donde de responder al estándar, que si está el objetivo o no está el objetivo, una clase puede cumplir con todas las partes y efectivamente no estar enfocada en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, desde ahí el aula se abre para clases que no funcionan.
o clases donde nosotros necesitamos potenciar, nada, distintos elementos. Pero esa necesidad surge del docente. Eso es lo que quería. Sí, súper importante la acotación y también en el contexto del desarrollo profesional docente, efectivamente es importante considerar, claro, que no se van a observar clases perfectas, sino que, y aunque sea una muy buena clase, aunque sea una muy buena clase, incluso las muy buenas clases tienen margen de mejora. Y Mm. sobre todo, y pensando además en estas clases que tienen más dificultades o incluso docentes que a lo mejor tienen más dificultades, también es importante pensar cuál va a ser la frecuencia, quizá acordar cuál va a ser la frecuencia en la que se va a observar, cuáles van a ser estos focos. Es muy importante también el tema de los focos, porque efectivamente en las clases pasan muchas cosas. Y hay muchas cosas que mirar en el fondo. Entonces también es muy importante en muchas ocasiones, sobre todo cuando no se están levantando datos, sino que trabajar con focos. Por ejemplo, en el proyecto de la profesora Tew Cravens, que tiene que ver estos grupos, este Teacher Peer Excellence Group, en estos grupos que buscan la excelencia en la enseñanza, el foco tenía que ver con mirar un poco cómo funcionaba esa planificación que se había hecho. Em, en el ciclo de mejoramiento continuo con la caminata de aula, el foco está como un poco previamente definido cuando se planifica un futuro deseado. Si nosotros decimos, por ejemplo, que queremos que nuestros cierres de clase sean capaces de bla, 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 vamos a mirar los cierres de clase. Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones hay focos predefinidos para mirar. No es que una observación de clases vaya a mirar todo lo que pasa en una clase y sin ningún sentido. Entonces, sí, claro, efectivamente en muchas ocasiones es importante tener un foco o un propósito, más bien, también, en otras palabras. Nos quedan 5 minutos de clase, 5 minutos. Les quería pedir, además de los 5, 2 minutos adicionales de su tiempo, porque no quería terminar la clase sin que seamos capaces de observar un video. Por favor, porque esto nos va a servir además para la próxima clase para retroalimentar. Ya porque quiero que observemos un video de clase todos juntos. Les quería pedir que todos tengan, ojalá, lápiz y papel a la mano. Yo veo que varios toman apuntes mirando hacia abajo, así que asumo que tienen ahí una hojita. Les pido que tomen lápiz y papel. Ah, qué bueno, ahí mostrándome. Eh, y les voy a mostrar un video que dura 5 minutos un poquito más, ¿ya? Eh, y tal como dice la indicación acá del PowerPoint, la actividad, acá el ejercicio es observar el video de clase a continuación y tome registros que incluyan los elementos revisados previamente. O sea, que consideren, recuerden, los elementos del triángulo instruccional, estos 3 elementos, y que además tengan estas modalidades, o sea, se centren en lo que ustedes sí ven, que sean descriptivos y específicos, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar un video de una clase, dura 5 minutos y algo, no más que eso. Este es un fragmento, ay, perdón. Es un fragmento de una clase de educación tecnológica. No sé si hay algún profesor de educación tecnológica. No lo, eh, sí, ahí Francisco Cerón, profesor de educación tecnológica. Es una clase de educación tecnológica en octavo básico y el contexto es una profesora que les hace preguntas a sus estudiantes sobre una actividad que habían hecho en una clase previa, de una actividad previa que nosotros no vemos la actividad previa, sabemos eso sí el contexto al entrar, ahí se van a dar cuenta de cuál es el contexto. Ya los alumnos tuvieron que hacer un ejercicio tuvieron que elaborar al parecer un globo aerostático. ¿Ya? Ahí van a ver. Entonces esta es una clase en que la profesora les hace preguntas sobre eso. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo pantalla.
para mostrarles cuál es esta clase. Espérenme un segundo. Y les pido, eso sí, que esta hoja la guarden. La guarden mucho, no se les pierda para la próxima clase. Ya, voy a compartir pantalla. Díganme por favor si escuchan. ¿Escucharon o no? ¿No? Sí, se escuchó. ¿No? ¿Sí o no? No, No, ¿No? escucha, no ni se se ve. escucha. Espérate. ¿Pero se veía? Se ve que Ve está en al YouTube, principio. sí, pero no se escucha. Mira, ponle play. Ya, espérenme, es que en el audio tengo que poner que... yo sé que existe algo, una forma en que se comparte el audio. En la pestaña de arriba dice compartir, de compartir pizarra, compartir, y por ahí sale la opción de compartir con sonido. O en Aquí la alguien misma flechita que está al lado de compartir hay una flechita ¿Ya? chiquitita. Ahí están los settings para configurar el audio. Ah, ok, pero me dice varios... No, solo me dice quién puede compartir, no me dice... Yo sé que hay uno del audio. Eh, seleccionar un altavoz, un micrófono. No, Creo que profe, esto... donde está la opción de compartir pantalla, cuando se despliega la ventana de todas las que están activas, al lado derecho dice compartir Ah, sonido, optimizar para compartir ahí video. está, compartir sonido, perdón. Ya, ahí sí las... Ya, ya. Voy a ponerle play desde el principio. ¿Cómo tienen que ser? ¿Ahí se escuchó? Perfecto. Sí, Sí, Ya, Sí, ya. Ahora sí, entonces del principio. Y recuerden anotar triángulo instruccional y con las características que vimos, ¿ya? 5 minutos 22. Eso dura. ¿Cómo tienen que ser los materiales de este globo para que funcione? Vicente. Que no sean tan pesados para que se puedan levantar. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿algún ejemplo de material? Cartón ¿Ya? o simplemente papel, agregarle la menor cantidad de madera posible. ¿La menor cantidad de qué? De madera. De madera. Sí. ¿Ya? Sí, o sea, podría ser papel, cartón o simplemente papel. ¿Y cómo podrías hacer la estructura sin ponerle, por ejemplo, alambre o madera? ¿Cómo se te ocurrió eso? Solo con pegamento. ¿Ya? Solo con pegamento, uniendo las partes del globo, ¿cierto? Bien, súper. Entonces tenemos un criterio que es el peso de los materiales y la cantidad de materiales, porque entre más material pongo, como decía su compañero, más pesado va a quedar el globo, ¿verdad? Vania, ¿tú querías decir algo? Que para hacer que el globo, si su estructura no sea con alambre o con algún otro material para que lo haga más pesado, usando el papel es más fácil creando dobleces en los papeles para que ahí se vaya formando la figura que el grupo quiera. Y si yo hago dobleces, ¿qué estoy formando cuando yo voy doblando? ¿Qué hago? La base. Sí, le puedo hacer la base. ¿Qué más estoy haciendo? Porque el papel, sabemos que el papel cuando está así, ¿no es cierto? Que se dobla fácilmente, pero si yo lo voy doblando, ¿qué estoy haciendo con el papel ahí? Le estoy dando una forma, lo estoy estructurando. Es como similar lo que decía Vicente, similar el efecto del alambre o de la madera, pero ¿qué es lo que hago? Lo hago con el mismo papel. ¿Y eso qué significa? Que estoy disminuyendo la cantidad de material, ¿cierto? Súper. ¿Algo más relacionado con los materiales, Francisco? Vamos a la energía. ¿Qué pasa con el combustible? Cuenta. Si es muy flamante, así muy intenso, el globo se puede quemar, pero si es muy bajito, no puede volver. O sea, que según lo que tú estás diciendo, que tenemos que regular cuánta llama sale. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Porque yo lo probé con el soplete. ¿Ya? Y
hizo una llama muy intensa y se me quemó. Ah, o sea, ¿y esa fue la primera prueba o la segunda? La tercera. La tercera. ¿Y en la primera cómo fue? La llama era muy intensa. Era perfecta. ¿Era perfecta? ¿Ya? Era bajita. Porque tenía la vela de esa chiquitita. Luciaste con vela. Con vela ¿y qué pasa si yo le pongo una vela al globo? ¿Qué va a pasar con el peso? Depende de qué. Del tamaño. Entonces ahí tengo que ir regulando entre la llama, ¿cierto? De la fuente de energía y también el peso. ¿Bien? Muy bien. ¿Algo más? Rubén. Tiene que ser más ancho para que no se queme. ¿Tiene que ser más? Ancho. Más ancho, Porque ¿ya? en la prueba que hicimos, el nuestro se quemó porque el espacio que tenía alrededor de la vela era demasiado angosto, era demasiado achicado. Por eso se quemó, porque tenía demasiado, el papel estaba demasiado junto a la vela. O sea que las paredes del globito estaban muy cerca de la llama. Entonces eso que hizo que se quemara rápidamente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Teníamos que hacerlo más ancho para que así la llama, para que sí pudiera extenderse bien la llama y no se queme. ¿Qué tan ancho? Aproximado. Porque todos han probado distintos tamaños. Al principio se acuerdan que había unos globos como de este porte y había unos de este porte, chiquititos. ¿Se acuerdan? Algo así. ¿Sí? Si lo podemos medir con las manos, sería quizás algo más o menos de este tamaño. Que hay varios equipos que han hecho formas a lo mejor más rectas, otras más circulares, pero todos han llegado a más o menos este tamaño. Ni muy pequeño, como decía Rubén, pero tampoco muy grande, porque ¿qué pasa si es muy grande? Se necesita más llama y se desarma. ¿Y qué pasó en la primera prueba, Francisco, cuando teníamos un globo muy grande al lado del de ustedes? ¿Qué pasó con el viento? Se quemaron. Se quemaron, ¿cierto? Que se juntó uno con el otro y se nos quemaron. Entonces eso también es importante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay algo más de la forma? Nos falta una cosa de la forma. Clarita. La altura. La altura. ¿Qué pasa con la altura? Si es muy bajo, la llama también, si no es controlada, se puede quemar la parte de arriba. ¿Y qué pasa si es muy alto? Si es muy alto, no va a costar calentar el aire. ¿Y si no se calienta el aire, qué pasa? No se eleva. No se eleva. Y tomando eso mismo que decía su compañera, ¿se acuerdan que lo hablamos harto? ¿Qué pasa con el aire caliente dentro del globo? ¿Qué tengo que asegurarme? Acá. Que no haya orificios. Que no tengamos orificio, excelente. No podemos tener fuga. Eso fue uno de los grandes problemas que hemos tenido, que se nos arranca el aire, ¿cierto? Listo. Si me pueden mostrar sus registros. Maravilloso. Maravilloso. Alguien se ríe, se tapa la cara ahí, Carlos, y no, no tiene registros. Pero anotarlos rápidamente, rápidamente, antes que se los olviden, antes de ir a, no sé, antes de ir a tomar once, anotar los registros, les pido. Y por favor, guárdenlos. No, les voy a pedir otra cosa. Una tarea. Sáquenles una foto y mándenmelos a mi correo. Les voy a dejar mi correo de nuevo en el chat. Puede ser hoy día, mañana, ¿ya? Para tenerlos ahí. Si alguien lo hizo, ahí Claudio dice que lo hizo digital, mándemelo. No, yo no te lo mando, profe, porque no entenderías nada, mis mamarrachos. Tengo que pasarlo limpio. Ahí te lo No mando. importa, no importa. No, si lo voy a entender. Estoy acostumbrada a leer. Estoy acostumbrada a leer registros de clase de observación de todos tipos. Así que hoy día, mañana, mándenmelo nomás. Y ahí para ver un poco cómo están. ¿Ya? Entonces, con esto, para no alargar más la clase, les pido que lo guarden y que que me lo manden y que lo traigan la próxima clase, ¿ya? Porque vamos a iniciar la clase conversando de este registro para después poder retroalimentar a la profesora que observamos.
¿ya? Así que eso, muchas gracias por conectarse hoy y nos vemos en 2 días más, ¿ya? Que estén muy bien, muchas gracias por estar, por participar y por su motivación, así que nos Buenas vemos. noches, gracias. Buenas Chao, que noches. estén muy Chao, bien. buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.